En esta tarde le damos la gracia a todos los hermanos que tomaron de su tiempo y que sintieron el deseo de conectarse en este día, porque eso lo pone Dios en el corazón de nosotros, el deseo de querer reunirnos. Eso es como el deseo que sienten los estudiantes de ir detrás de lo que están ellos buscando como facultad, y nosotros nos reunimos aquí domingo tras domingo, creyendo que necesitamos y entendiendo que necesitamos algo más. Cada día que nos reunimos buscando que el Señor nos sustente y siga haciendo el trabajo en nosotros. Me gustó mucho esas escrituras que leyó el hermano Ponciano de Filemón, y usted puede usar mi testimonio porque ese testimonio es de ustedes. Lo que Dios ha hecho en mí, eso es para beneficio del pueblo. Cuando quieran, y le damos la gloria al Señor, porque el Señor fue el que nos concedió a nosotros esa oportunidad de vida, una segunda oportunidad de vida, porque hay mucha vida que darle en Cristo, y Cristo quiere seguir obrando y haciendo su trabajo por medio de nosotros. En esta tarde leímos las escrituras del tema, esas escrituras que leyó el hermano Rafa, esas son las escrituras del tema de hoy. Y vamos a pedirle al Señor, hermano, yo le voy a apagar los micrófonos a todos, a los que están entrando. Alabado sea Jesús. Yo le voy a apagar los micrófonos a todos. Traten de no prenderlos, porque si los prenden, distorsiona, ¿ves? Distorsiona la enseñanza, ¿ves? Alabado sea el Señor Jesús. Pues en esta tarde vamos a estar tratando el tema: el tiempo no será más. Esa fue las escrituras, uno de los versos al final que leyó el hermano Rafael, que es el verso 6, donde dice: y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más, no sería más. Hay una razón por qué el ángel expresa esta expresión, y todo en Dios tiene una razón por lo cual es. Las cosas suceden con una razón. Dios no hace nada por hacerlo. El plan de Dios, la obra de Dios se registra por un plano. Dios tiene un plan, un propósito y un programa que realizar y darle cumplimiento en medio de un pueblo. Alabado sea Jesús. Y ese pueblo es la misma escuela. Ahí es donde están los alumnos. Nos reunimos domingo tras domingo. El domingo pasado nos trajo la palabra un tema y lo tratamos de nuevo el martes, y la bendición del domingo fue aquella, pero hoy quiere seguir la palabra trabajando con nosotros. Primeramente, el tiempo no será más, y qué tiempo es el que no va a ser más. Para que eso suceda, tenemos que entrar a entender lo que la palabra ha venido haciendo en la vida de nosotros desde el principio. Como dijo la hermana Luz, que si la semilla no cae, el grano no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Desde el principio que la palabra, la semilla llegó al corazón de nosotros, empezó Dios a hacer una obra. Y yo quiero darle la definición de lo que es tiempo, para que lo escuchen bien lo que quiere decir. ¿Qué es el tiempo? Tiempo es un periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo falta para que se acabe esto? Y yo le digo lo mismo: ¿cuánto tiempo falta para que se acabe esto?
Porque lo que Dios, el hermano Ponciano mencionó, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermano, si estamos hablando de una obra, ¿pero qué obra? Porque la palabra viene haciendo un trabajo y el trabajo tuvo un principio en nosotros. Yo digo en mí. La palabra ha tenido un principio en mi vida, un comienzo. Y sigue diciendo, en el verso 6, 7, leamos esto con mucho cuidado, hermano. Miren lo que dice. El misterio de Dios será consumado. Y eso es lo que estamos buscando, porque ahí es donde empieza la vida eterna. Alabado sea Jesús. Y juró el que por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esta obra que tiene que ser consumada, el misterio que tiene que ser consumado, es de que nosotros lleguemos y entremos al lugar en donde comprendamos y lleguemos a entender la obra de Dios tal como ella es. Pero eso es un proceso, hermano. Eso es un proceso que la palabra empezó a hacer en nosotros un trabajo y tiene que seguir haciendo ese trabajo en nosotros hasta llevarnos a la perfección del sentido en lo que venimos entendiendo, en lo que venimos oyendo, en lo que venimos creyendo de la palabra, las escrituras o la enseñanza, como usted quiera ponerlo. ¿Qué tiempo se toma Dios formar cielos en la mente de un creyente? ¿Qué tiempo se toma Dios para separar las aguas? Ya tenemos el plano, hermano. Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido que el plano que tiene las escrituras no es para dejarlo en la historia, es para ver si usted le da lugar a la palabra, que lo entre en el hoy de la palabra, para que usted vea que la obra no es en la historia que tenemos que estar buscándola, ni en el futuro, sino buscar a ver qué viene a hacer Dios en nuestra vida en el día de hoy. En el principio, dice el libro de Génesis, creó Dios los cielos y la tierra. Yo digo lo mismo en mi vida. En el principio de la obra de Dios en mi vida, Dios creó cielos y creó la tierra por la palabra. Estamos hablando de la palabra, estamos hablando de la enseñanza, hermanos, de la palabra. Estaba la tierra desordenada y vacía, porque cuando el creyente está inconsciente de lo que Dios viene haciendo en su obra, está desordenado y vacío, porque no está consciente de nada. Y eso lo vamos a ver, hermano, en las escrituras del libro de Eclesiastés, capítulo 3. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, si lo buscamos rapidito, hermano, vamos a ver algo ahí muy, muy importante. Alabado sea Jesús. Dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir
y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder. Aleluya. Tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Aleluya. Alabado sea Jesús. Permiso, hermano. Alabado sea Jesús. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Oigan esto, hermano. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios está haciendo una obra en nosotros, y si Dios mismo no nos da a nosotros a conocer y nos da a entender el trabajo que Él viene haciendo en la vida de nosotros, vamos a estar, como dice ahí, sin que alcance el hombre a entender, dice ahí, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio, pero miren lo que dice, hasta el fin. Desde el principio hasta el fin. Por eso el tema se llama El tiempo no será más. Porque Dios está haciendo un trabajo. La creación fue hecha en 6 días. En 6 días Dios puso en orden su creación, porque la creó en el primer día, pero luego de creada tuvo que ponerla en orden. Porque recuérdese, hermano, que la palabra llega a nosotros en el principio, y cuando llega la palabra nosotros no sabemos ni lo que hemos recibido, ni por qué, ni para qué la hemos recibido. Y tiene que Dios empezar a ordenar su creación dándonos sentido, dándole sentido a la vida de nosotros por medio de lo que hemos recibido a través de él. Porque lo que quiere Dios es concientizar el espíritu nuestro, que es lo que él nos forma. Porque dice que Dios forma el espíritu en el hombre. Dios forma el espíritu en el hombre. Ese espíritu que forma Dios es el que nos conecta con él. Es el que al que Dios le está dando forma. Porque Dios es espíritu, está buscando espíritus que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la palabra tiene que ir enseñándonos a nosotros que ella ha tenido un principio en nosotros, pero va a tener un fin en nosotros. ¿Qué tiempo se va a tardar Dios en ordenar la creación de él en la vida de Aníbal? Eso lo sabe Dios, y lo sabe Aníbal, porque Aníbal tiene que estar consciente de que cuando llegue el día 6º de la creación, Dios nos va a entrar ¿a qué? Nos va a entrar a su reposo, donde ya la palabra no trabaja más, porque dice, y reposó Dios de toda la creación, de todo el trabajo que hizo el 7º día, y dice que después que reposó, aleluya, reposó Dios el 7º día, la obra estaba completa. Entonces, eso tiene una enseñanza, y ahí es que vamos, hermano, porque nosotros estamos detrás de la inmortalidad de la palabra. Nosotros no nos reunimos, hermano, fundamentándonos en la fantasía, ni en la imaginación, ni la superstición, sino buscando que Dios nos entre a la realidad de lo que está escrito. La realidad de lo que está escrito, hermano. La realidad de lo que está escrito es la verdad de lo que está escrito. Estas escrituras que hemos leído aquí en el capítulo 10 de Apocalipsis
el que no entienda que a lo que se está refiriendo ahí, esas escrituras, es de un testimonio que está dando un ángel, como decía la palabra la semana pasada a través de William, y el hermano Gabriel tocó también eso, y el martes tocamos eso. Un ángel, aleluya, anunciando la obra que tenía que suceder, que tiene que suceder en nosotros, porque recuérdense que estamos hablando de la obra espiritual de la palabra. Y la palabra tiene que hacer un trabajo en nosotros. Y a medida ella vaya haciendo el trabajo, nos va a ir dando entendimiento de lo que ella va dejando hecho en nosotros. Conciencia. Dice que el primer día Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. El segundo día dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y dice que fue el día segundo. El tercer día sigue diciendo ahí los días, cada cosa que va haciendo la palabra en nosotros tenemos que estar conscientes de ella. Vamos a seguir aquí leyendo esto, hermano, porque no quiero irme de esto que está escrito aquí. Dice en el libro de los Salmos, pero antes de esto dice, estando persuadido esto, dice Pablo, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es de una obra, un proyecto, un trabajo de lo que está aquí hablando las escrituras. Esta obra o proyecto o trabajo tiene un comienzo, pero tiene un fin. Por ejemplo, en el Salmo 138 dice David de la obra que viene haciendo Dios en la vida de él, pero esto es David dando testimonio, y nosotros, hermanos, como dio David su testimonio, nosotros también tenemos que llegar a la conciencia de lo que la obra viene haciendo en nosotros, la palabra, de la obra que viene haciendo en nosotros la palabra. En el Salmo 138 hay un verso ahí que quiero que lo miremos. Miren qué verso bello. Alabado sea Jesús. El verso 8, hermano. Miren cómo dice ahí, Jehová. Hermano, los hermanos están tratando de entrar y estoy dejándolos entrar, y por eso es que tengo que mirar para allá. Dice, Jehová cumplirá ¿qué? Su propósito. ¿Pero dónde? ¿En los aires? No, en mí y en usted. Tiene que cumplirse la promesa de la palabra en usted, como decía la hermana. Si el grano cae a tierra, eso es una promesa, y muere, ¿qué? Lleva muchos frutos, pero si no muere, queda solo. La palabra tiene un orden en su trabajo, y nosotros tenemos que entender esto, hermano, porque usted tiene que estar consciente de qué ha hecho Dios en su vida por su verbo Jesucristo, por su palabra. ¿Y qué está haciendo Dios en su vida por Jesucristo, por su palabra? Miren cómo dice, tú cumplirás su propósito en mí. Ten misericordia, oh Jehová. Ten misericordia. Amén. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tu mano. La palabra viene haciendo un trabajo. Yo estoy consciente, hermano, del trabajo que viene haciendo la palabra en mi vida, y usted tiene que serlo también. Ahora vamos a mirar esto. Es Dios el que le da un principio al tiempo en la vida del que Él escoge. Mire, hermano, el tiempo del que estamos hablando aquí no es el tiempo del reloj que usted está mirando en la pared, ni es el tiempo común de la existencia de nosotros. Estamos hablando del tiempo que se toma Dios por el orden de su creación para hacer su trabajo en el creyente. Porque ¿qué tiempo se toma un estudiante? Si se va detrás de una carrera, ¿qué tiempo se toma un estudiante para alcanzar, sabe, un diploma, para alcanzar una carrera como la medicina? Está marcado un orden de tiempo, está señalado un orden de tiempo, que si él quiere ser médico, tiene que estudiar la primaria, la secundaria, tiene que estudiar la universidad, y luego tiene que hacer unos cuantos años de práctica. Es un tiempo.
para alcanzar él a llegar al galardón. ¿Qué tiempo? ¿En qué tiempo es que se le da el diploma al estudiante en las universidades? Es cuando ya termina, cuando termina su carrera, porque si usted sale de aquí para Nueva York, se echa 1 hora y 15 minutos. Cuando usted salió, empezó a correr el tiempo. Y a medida va corriendo, iba avanzando y llegando, iba avanzando el tiempo con usted. Llegó a Nueva York, ¿qué sucedió con el tiempo que había entre medio del arranque a la llegada? Ya no es. Se cumplió el tiempo. Usted llegó al lugar que tenía que llegar. Y a eso es que estamos refiriendo, que el tiempo no sería más, no será más. Porque cuando Dios nos lleve al lugar de su voluntad, de su propósito en la enseñanza, se va a cumplir lo que está prometido. El misterio de Dios se consumará. Aleluya. Y todos aquí estamos, hermanos, con el deseo de ser inmortales, de alcanzar la eternidad que hay en Cristo. Porque en Cristo hay una eternidad para alcanzarse. Nosotros no estamos aquí con un cuento de hadas ni una... No, nosotros creemos en la inmortalidad de la palabra. Nosotros creemos en la inmortalidad de la obra de Dios. Creemos en la eternidad de la obra de Dios. Pero estamos conscientes de cómo es que Dios nos va a llegar y nos va a entrar a ese lugar. Que no es siguiendo una fábula, ni un cuento, ni una idea supersticiosa y religiosa. Nosotros estamos conscientes de cómo Dios sacó a Abraham del lugar donde él estaba adorando. Y allí había la crema, porque allí había una adoración en aquel lugar, y Dios lo sacó, porque la obra de Dios no la liga con nada, con ningún sentimiento, con ninguna intención, con ningún programa. Dios se liga. Dios, cuando va a escoger una persona para empezar a hacer un trabajo en él, lo separa, se lo lleva aparte. Y cuando lo separa, así como sacó a Israel de Egipto, Israel estaba bien en Egipto y estaba cómodo, tenía ollas de carne, de cebolla y de puerro, y tenía su alimento. Pero Dios quiso que sacarlo para llevarlo al lugar de su santidad, para el lugar de su propósito. Dios, cuando va a hacer algo con el creyente, hermano, lo tiene que sacar de sí mismo. Dios tiene que sacarlo de usted mismo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo va a sacar Dios de usted mismo? Cuando usted entienda quién es usted y qué es Dios. Por eso es que debemos estar bien atentos a las escrituras, hermanos, cuando las leemos. Y no solamente leer las escrituras como una historia. Dice las escrituras en un verso: si oímos hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra quiere que, hermano, nosotros vayamos adelante junto con ella. Y miren, voy a tratar de avanzar porque 1 hora no da tiempo para nada. Dice: es Dios el que le da un principio al tiempo en la vida que Él escoge para hacer en Él su obra, su creación, en usted y en mí. Hebreos 1:10 dice: en el principio, esas escrituras de Hebreos 1:10, alabado sea Jesús. Ya mismito, denme un minuto. Pensaba poner a la hermana a leer, pero ella no se siente muy bien. Alabado sea Jesús. Dice: tú, oh Señor, en el que, en el principio. Mire, hermano, usted, yo y todos los que hemos sido llamados a tener relación con este libro, hemos tenido un principio. Y las escrituras mencionan claro que Dios ha tomado un principio. La palabra toma un principio en la vida de nosotros. Y tú, Señor,
En el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. No nos quedemos mirando los espacios literales. No nos quedemos mirando los cielos literales, pensando de que está hablando de esos cielos. Y no nos quedemos mirando de la tierra donde están firmes nuestros pies físicamente, porque Dios está haciendo una creación en cada uno de nosotros, una obra. Anoche yo le envié un tema que se llamaba Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Se lo envié para que se dedicaran a oír, escucharan esas escrituras, hermano, para que se estén dando cuenta de que la obra de Dios está haciendo una obra en nosotros, en medio de este pueblo, y una obra real, así como la hizo en los apóstoles, así como la hizo en los profetas, así como la hizo en Israel. El mismo Dios que hizo ese trabajo lo quiere hacer hoy en nosotros, y lo está haciendo en nosotros. Alabado sea Jesús. Y seguimos aquí. Fundaste o formar, que es lo mismo, o crear. Entonces, si usted se pone a mirar, que dice en el libro de Génesis, capítulo, creo que es el 1:27, dice, y formó Dios al hombre. Y formó a Dios al hombre del polvo de la tierra. Hay tantas cosas que decir de ese verso, pero no nos vamos a meter en ese verso, porque nos vamos a quedar en ese verso y no vamos a salir. Porque hay tanto que decir de lo que Dios está haciendo en nosotros. En nosotros, la mano de la religión hizo un trabajo, y escuchen bien esto. La mano del hombre por la religión hizo un trabajo en nosotros. Y usted sabe algo, hermano, y yo quiero que escuchen bien esto. Cada vez que se dice algo, usted oye algo que usted no estaba consciente de eso, nunca lo había oído, eso queda plasmado en su memoria. Cuando usted va a los colegios, cuando yo empecé a ir a la congregación que yo fui por primera vez en el 1979, donde primero me reuní yo fue con los defensores de la fe. Y me recuerdo que todo lo que yo oí allí y todas las cosas que yo escuché y se leían y se hacían y las prácticas que se hacían, yo como fui con el deseo de querer conocer y saber para qué yo estaba allí, pues abracé aquello, porque tenía que haber un principio en mí. De una manera u otra inició Dios su obra en mí. Y me empecé a relacionar con el libro de la Biblia. Y le pedí a Dios una cosa en oración. Le dije, Señor, ayúdame a entender lo que está escrito en este libro. Ayúdame a entender lo que está escrito en este libro. Porque yo sabía que yo por mí mismo no podía entender lo que estaba escrito ahí. Y está escrito en este libro. ¿Y qué sucede, hermano? Todas aquellas cosas que yo oí allí se quedaron sentadas en mi mente. Por eso que usted se cree que todos esos maestros que pasaron por la vida de nosotros, usted se cree que cuando dice que las estrellas caerán del cielo, no está hablando de las estrellas, los astros que están allá arriba en el horizonte, no, está hablando de maestros que están sentados en su mente y en su corazón. Están sentados aquellos que vinieron antes para enseñarnos, están sentados ahí. Los ideales de aquellos están ahí, son potencias, son potestades y están ahí. Pero cuando el Señor haga su obra en nosotros y nos lleve al día de Él, en la palabra dice que las potencias de los cielos serán conmovidas y las estrellas caerán del cielo, porque es que no hay lugar para esa obra más nada, porque es que tenemos que llegar a la consumación del misterio de Dios y tenemos que entrar a conocer el misterio de Dios que está oculto por los siglos, pero que se nos ha manifestado, dice Pablo, en este tiempo por la predicación de Jesucristo.
todo ese evento que se ve ahí en el Apocalipsis, hermano, eso no es para que lo veamos en un futuro, ni lo veamos fuera de nosotros. Ese evento, todo eso tiene que verse en nosotros. Si ustedes ven aquí en el capítulo 10 de Apocalipsis que leímos, y vamos más adelante al capítulo 1 de Juan, de Apocalipsis, capítulo 1 del mismo libro, Apocalipsis 1, miren esto. Recuérdense lo que estaba hablando del ángel. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego. Y miren lo que dice aquí Apocalipsis 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Usted se cree que, hermano, es que la revelación de Dios es la que declara todas estas cosas? Es la luz la que declara lo que está oculto. Pero tenía que alguien tener ese conocimiento, tenía que alguien tener esa revelación. A alguien se le tuvo que haber dado esa revelación para que se la fuera a comunicar a Juan. Y si usted se pone a buscar a ver de quién está hablando aquí la Biblia está hablando del apóstol, porque ya no se menciona más el nombre de Pablo aquí, porque recuérdese lo que decía la hermana, que ya no estamos hablando de nombres, no estamos buscando ahí el nombre de Ponciano, el nombre de Rafael, el nombre de Aníbal, porque es que dice que recibiremos una piedrecita con un nombre nuevo y cada cual sabe lo que tiene en su corazón y en su espíritu. Este ministerio que está hablando aquí, esta revelación que dice aquí, yo me gusta llevarla a los hermanos por las escrituras para que no crean que esto yo lo estoy como inventando, pero en Gálatas capítulo 1 lo menciona claro el apóstol de qué fue lo que recibió. Aleluya, en el libro de Gálatas, y nos vamos al capítulo 1 de Gálatas. Aleluya. Y dice así en el verso 11 del capítulo 1 de Gálatas, dice: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Entonces, ese mismo evangelio que recibió Pablo es el mismo evangelio que le está comunicando aquí a Juan, porque recuérdese que estamos hablando, Juan era judío y tenía el ministerio de apostolado que se le dio dado para Israel, pero a Pablo se le dio el ministerio para trabajar con el pueblo gentil. Y recuérdese que esto que está hablándole Pablo aquí a Juan, está hablándole para las iglesias gentiles y las iglesias que estaban en estos lugares. Y miren bien lo que le dice él. Y declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Si estaba cerca el tiempo, recuérdense en algo, en la predicación de Pablo, por eso es que hay que seguir el hilo de la conversación. Cuando Pablo le habló a los filipenses, le dijo: el Señor está ¿qué? Cerca. El Señor está cerca, pero no, hermano, eso lo vienen diciendo la gente por miles de años, pero lo que estamos hablando es que cuando la palabra hace su trabajo y el que la recibe le da lugar a la palabra y la palabra hace su trabajo, va obrando y formando su obra. El que está trabajando con la palabra y con la enseñanza, los hermanos se está dando cuenta que el Señor está cerca.
¿Dónde? En los hermanos que está formando, porque estamos tratando de formar a Cristo. Y el Señor nos ha llamado y nos ha dado un ministerio para formar lo que Él nos ha dado la palabra para formar, para trabajar con los hermanos, hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Pero recuérdese que el trabajo que estamos haciendo no lo estamos haciendo por capricho, ni por competencia, ni por ninguna otra cosa, porque dice, Cristo nos será hecho por Dios. Pero tiene que estar Dios en algún lugar. Porque si Cristo nos tiene que ser hecho por Dios, Dios tiene que estar en los hermanos. Pero no dice las Escrituras que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Nos ha dado Dios el verbo divino, el verbo de vida, la palabra eterna, la palabra inmortal, la palabra incorruptible, para que nosotros trabajemos con ella. Nosotros no es que nos merecemos esto, ni que nos merecimos esto, sino que le plació a Dios. Como dijo Pablo, yo soy menos que todos los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, pero es la gracia de Dios. Le plugió a Dios separarme para esta obra. Y si Él lo hizo, ¿qué podemos hacer? Tenemos que trabajar, hermano. El Señor nos ha separado para un trabajo. Nos ha separado y nos está separando de toda idea, hermano, de toda corrupción de sentido, de toda imaginación y superstición. Nosotros tenemos que santificarnos, apartarnos de toda creencia muerta, vana y vacía, y toda ideología y superstición, porque el mundo está lleno de fantasía y de superstición, y nosotros no podemos estar arrastrando esa condición en nosotros. La palabra tiene que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Alabado sea el Señor Jesús. Y por eso es que este mensaje que le está dando Pablo aquí a Juan era anunciándole que iba a suceder un trabajo en que Dios iba a recoger un pueblo, porque hay un culto, hermano. El propósito de Dios es entrarnos a la eternidad. El trabajo de Dios es darnos a conocer lo que es la eternidad. Pero no queremos todos vivir para siempre. No queremos todos vivir para siempre en Dios. Digo, yo quiero vivir para siempre en Dios. ¿Y ustedes quieren? Yo creo que todos estamos aquí buscando la inmortalidad y la vida eterna, ¿o no? ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero para llegar a la vida eterna, ¿qué se tiene que perder? ¿Qué tiene que terminar? El tiempo. Yo me río porque es así, hermano. Esto es así. El tiempo es durante el trabajo que la palabra, los 6 días, mire, desde el primer día hasta el 6º día, hubo un tiempo en que Dios trabajó con la palabra. Terminó su trabajo. ¿Y qué sucedió en el 7º día? A la voz del 7º ángel dice, el misterio de Dios se consumará. No, eso no lo dice Aníbal, eso lo está diciendo aquí las Escrituras. Dice aquí, dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces el tiempo, la palabra está haciendo un trabajo en nosotros, pero hermano, no podemos quedarnos como Israel. ¿Sabe qué le sucedió a Israel? Que el camino era de 3 días para entrar a la tierra, y ellos los 3 días se le convirtieron en 40 años, dando vueltas en el mismo lugar, en lo mismo, y me voy con él, y el Señor viene, y que el Señor esto, y vamos para allá, y vamos para acá, y en el mismo sitio, patinando en el mismo sitio, echando bache para atrás. No, hermano, nosotros tenemos que despertar de esa situación. Nosotros no podemos estar en ese ambiente. Nunca saca Dios
un pueblo, nunca mueve Dios un hombre sin orientación. Y si usted si usted se está moviendo sin orientación, es bueno que se pare ahora mismo en el camino y le pregunte a Dios: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. No me saques. Si tú no vas conmigo, no me muevas. Porque eso le dijo Moisés: Señor, si tú vas con nosotros, yo voy. Porque lo importante es que Dios esté en el asunto y que nosotros estemos en Dios. Porque sí, Abraham oyó la voz, pero tuvo que alguien decirle a Abraham: sal de tu tierra. ¿Usted cree que usted va a salir con una voz en el aire que le diga: sal de tu tierra? No, hermano. Es que tiene que haber alguien que le predique, que le enseñe, que le hable, que lo amoneste. Mire, hermano, Dios tiene algo mejor. Porque si usted está en una casita de yagua, una casita, sabe, de madera vieja, cayéndose encima con el techo de zinc, y viene y le dice: mire, hermano, le vamos a regalar una casita de cemento, de concreto, fornida, con todo adentro. ¿Usted se va a quedar en la casita de madera cayéndose encima? No, porque te va a dejar. Tiene que salir de ahí e ir detrás de la promesa. Por eso es que los apóstoles y todos los profetas salieron, porque ellos iban en busca de una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No estamos hablando de una ciudad como Elizabeth, ni estamos hablando de una ciudad como Newark, ni estamos hablando de una ciudad como Santo Domingo. No, estamos hablando de una enseñanza que tiene fundamento, que tiene base en Dios, que es real, que el trabajo que Dios va a hacer con el pueblo es real, es de llevarnos a la realidad de lo que está escrito en la palabra. Para que veamos que Dios no está tan lejos de nosotros como mucha gente lo piensa. Alabado sea Jesús. Y miren, hermano, había muchas escrituras que Dios me tomó y me sacó de esas escrituras, porque es que Dios sabe lo que está haciendo. Él todo lo hace hermoso cuando es en su tiempo. Y para llegar a la eternidad de la palabra, tenemos que, el tiempo del hombre tiene que terminar. Porque el tiempo del hombre termina con la muerte. ¿Verdad que sí? Físicamente se murió fulano. El hermano tal se murió, ya no está con nosotros. Terminó su tiempo físico. Pero usted puede morir antes de morir. Temo yo. Usted puede alcanzar una muerte antes de morir físicamente, expirar este cuerpo. Esa es la muerte que tenemos que buscar de verdad. Morir juntamente con Cristo. Porque ¿por qué Pablo alcanzó esa gloria y esa revelación y esa manifestación? Porque cuando se le aparece Jesús, cuando llega a él la palabra de verdad y de justicia, como él luego lo anuncia, él totalmente cayó en tierra. Lo que él tenía, lo que era Saulo, quedó por tierra, porque la palabra misma, recuérdense que dice las potencias de los cielos, que eran Gamaliel, que eran los fariseos, que eran los saduceos, que eran los escribas y que eran todos esos maestros que tenía Pablo en la mente, en el corazón. Cuando le aparece Jesús, dice, porque estamos hablando en Mateo 24, habla de la venida del Señor, y cuando llega Jesús a una piedra, todas esas potencias caen por tierra. Y todo lo que Pablo tenía cayó por tierra. Todo. Y cuando una persona queda, prácticamente Pablo quedó inútil, muerto. Quedó muerto, sepultado, porque quedó muerto. Hasta que Dios lo levantó. Tuvo que Dios levantarlo y ponerlo de pie. Y cuando Dios lo puso de pies, ya Pablo empezó a entender que ya la obra de él no contaba. Ya Saulo no contaba más. Saulo no existía más. El tiempo de Saulo terminó. El tiempo no era más. Saulo no era más. Y yo quiero llegar al tiempo donde Aníbal no sea más. Que la idea de Aníbal no sea más.
Que el razonamiento de Aníbal no sea más. Porque usted sabe que la mente de Aníbal no sea más. Porque para usted alcanzar la mente de Cristo no puede tener dos mentes. No pueden haber dos mentes pensando en el mismo lugar. Pero eso es un trabajo que lo hace la palabra y tiene su tiempo. Alabado sea el Señor Jesús. Todo tiene su tiempo. Esto es un trabajo, hermano, que viene haciendo la palabra en cada uno de nosotros, viene echando fuera toda. Es un trabajo y nosotros vemos esas escrituras de que Miguel y sus ángeles peleaban con el dragón y con sus ángeles y nosotros vemos, por ahí, ay, eso por allá. No, por allá no. Busque ver que sea en usted. Que la palabra esté echando fuera toda acusación, porque nosotros tenemos, mire hermano, es el acusador, tenemos un sentir carnal, un apegamiento carnal a las cosas de esta vida que nos acusa de día y de noche y que nos hace tropezar y muchas veces no nos deja avanzar y crecer en la gracia de Dios. Y ese sentir oculto que está ahí sentadito y nadie lo ve, hasta usted mismo no sabe que lo tiene. Eso tiene que ser despojado, porque la iniquidad tiene que ser echada afuera. Pero eso es un trabajo que toma la palabra para hacer en la vida del creyente, y es la palabra la que lo va a hacer, porque es por medio de una predicación. Usted se cree que está hablando de otra cosa, es una predicación que va a echar fuera, porque la luz echa fuera las tinieblas no pueden prevalecer contra ella. Alabado sea Jesús. Sigue diciendo aquí en Juan, es que Dios es Dios que con su palabra hace su obra en los que Él escoge. Dios nos ha escogido y como dijo Jesús, como le he dado potestad en San Juan 17:2 dice, como le he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste, para que dé vida eterna. Mire hermano, no estamos hablando de una vida cualquiera, estamos hablando para que le dé vida eterna. Y vuelvo y leo el verso. Como le has dado potestad sobre toda carne. Cuando se le da potestad a alguien sobre toda carne es que tiene dominio, poder sobre toda carne, potestad contra toda carne. Y tiene que la palabra suprimir todo dominio, todo poder, toda autoridad y toda potencia, porque es preciso que Él reine hasta que todos los enemigos de la palabra sean puestos por el estrado de sus pies, que el que mencioné minutos atrás, que Miguel y sus ángeles lo echan fuera. Eso es una potestad, hermano. Es una potestad de acusación que viene en cada uno de nosotros. Ay, que si me siento mal, ay, que yo creo que yo me siento como que estoy mal. Y es algo que por más a veces, mire hermano, hay hermanos que yo los he visto que se han metido a ayunar 7 y 10 días. Y cuando salen, mire, cuando salen de esos ayunos, salen más violentos que cuando entraron. Y le dan, y príllele un callo para que usted vea que con la hambre que tiene, le da más duro que nunca, porque la justificación de Dios no se alcanza por nada de lo que usted y yo hagamos. Pero como el enemigo es astuto, mira, no oraste hoy, esa oración que tú haces todos los días, no la hiciste hoy. Mira, no llamaste al hermano hoy. Mira, que no leíste hoy las escrituras. Ay, yo me siento como que yo me estoy descuidando, que es el enemigo, hermano, te lo estoy diciendo. Se lo estoy diciendo. Pero el Señor quiere que nosotros le conozcamos, porque conociéndola a Él vamos a conocernos a nosotros. Y para usted conocerse a usted, tiene que primero conocer al Señor. Porque a Jesús no había nadie que decirle lo que había en el hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre.
Y cuando el Señor nos dé a nosotros esa conciencia y esa capacidad de vernos a nosotros por lo que somos. Sí, porque usted sabe lo que es ver a Satanás en usted. Tenemos que alcanzar lo que alcanzó Jesús. Jesús, la lucha de Satanás no era fuera de él, era en él. Era en él que estaba la batalla. Y era en él que está. Y mire una cosa, que la batalla no era con que se siento como un deseo de irme a bailar, o siento un deseo de darme un trago, o siento un deseo de ir a fumarme un cigarro, qué sé yo qué. No, el deseo de la queja era con las escrituras. Ah, mira, que si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Escrito está, le dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Era una guerra por la enseñanza. Hermano, esto viene. ¿Tú estás segura que eso que tú estás creyendo es la verdad? ¿Tú estás segura? ¿Tú estás seguro que tú estás en el lugar adecuado? ¿Tú estás seguro que esa gente está correcto? ¿O tú no crees que te están engañando, que te están enseñando? Esa gente se salieron de la realidad. Esa gente dejaron los cielos. Se fueron para el espacio. Pero lo que pasa, hermano, que en la creación hay una creación que es de Dios. Y entonces la creación que hay ahora mismo donde sus pies están parados no lo deja ver. Si usted, Dios, no le abre la puerta para que usted entre a la creación de él, usted ignora la realidad de la obra de Dios. Porque es que está tan distraído y tan entretenido con esta vida que no quiere apegarse de ella. Y pensando como, yo no me quiero morir. Yo no me quiero morir. Porque el miedo de morir es la inseguridad y la falta de conocimiento. Porque recuérdese una cosa, hermano. Todo lo que nace muere. Y lo dice, hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Se sembró una matita de pimiento. Qué linda la matita cuando va dejando esa matita para afuera, el vástago va saliendo. ¡Ay, las flores! Viene, qué linda las flores. Y qué lindo los pimientitos y qué linda la mata. Se cogieron los pimientos, se sacó la semilla, se volvió a resembrar, pero ¿qué pasó con la mata? Ya que dio su fruto, arrancaron la planta y dejó el tiempo de la planta que ya no es. Pero el tiempo de la planta no es, pero la semilla que trajo el pimiento la recogieron y la resembraron. Por eso es que usted tiene que buscar a ver lo que es la eternidad de la palabra que estamos hablando. Estamos hablando de la eternidad del verbo de Dios. Porque hemos renacido, nosotros hemos sido renacidos de la simiente incorruptible, de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cuando usted entienda que a la palabra, que a lo que usted se ha entregado ha sido al verbo viviente, al verbo de vida que no muere, la palabra de Dios no muere jamás. No se preocupe por la muerte de su cuerpo, porque es promesa. Dice la palabra que tenemos que ¿qué? Convertirnos al Señor. Antes creíamos que convertirse al Señor era, hermano, ¿quiere aceptar al Señor? Ah, sí, amén, yo lo acepto. Y ya el hermano aceptó al Señor y se convirtió al Señor. Dicen por ahí, el hermano se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor. Mire, hermano, eso es un proceso que tiene que hacer la palabra. La palabra es la que transforma y la palabra es la que convierte y la palabra es la que hace todo en todo. La palabra tiene que convertir, y lo quiero leer aquí, quiero que lo busquemos en Primera de Corintios, capítulo 15. Aleluya, gloria a Jesús.
Vamos a mirar aquí en el capítulo 15 de Primera de Corintios. Aleluya. Y vamos a leer casi al final donde dice en el capítulo 15, verso 53 en adelante, dice: porque es necesario que esto corruptible, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Usted cree que está hablando de este cuerpecito de carne? No, hermano. Pero es de su razonamiento que usted tiene, de ese cuerpo, de esa personalidad que usted lleva como creyente. La idea de usted, el razonamiento de usted, el sentido de usted tiene que ser transformado, convertido de carnal a ¿qué? A espiritual, de corruptible a incorruptible. Pues antes usted pensaba que cuando hablaba de la creación, que estaba hablando de esta tierra que está alrededor de nosotros, de los mares, de los cielos y de todo. Pero el capítulo 10 de Apocalipsis, que está hablando ahí, el que hizo el cielo y todo lo que en ellos hay, el que hizo la tierra y todo lo que en ellos hay, el que hizo el mar y todo lo que... Es Pablo el que está hablando, y Pablo no está hablando de esta tierra y de estos cielos, sino que Pablo está hablando de esta creación en el libro de Efesios, porque me gusta llevar a los hermanos por las escrituras para que su pie no tropiece en piedra, porque no podemos dejar a los hermanos en el aire, tenemos que dejarlos fundamentados, porque estamos buscando una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios el que está haciendo el trabajo en medio de este pueblo. Y miren lo que dice aquí en el capítulo 2 de Efesios, hermano, apunten estas escrituras. Verso 10: porque somos, yo no sé si usted, yo sé que yo creo esto al 1000%, y yo me incluyo aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Usted se cree que si la obra de Dios no estuviera conmigo, el sentir de Dios no estuviera conmigo, yo haría lo que hago? O en cualquiera de ustedes harían lo que hacen. Él es el que produce en nosotros, hermano, el querer como el hacer, por su buena voluntad, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos hechura de la palabra. Somos una obra de la palabra. Dios está haciendo una obra en nosotros por la palabra. Y por eso es que somos muy diferentes a todos los otros pueblos, porque el que está trabajando con nosotros y en nosotros es Dios, por su verbo Jesucristo. Y el trabajo se ve diferente al trabajo que están haciendo las religiones y que están haciendo los grupos que se reúnen en cualquier ideología o plataforma de creencia que hay sobre la tierra. Porque a Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que lo da a conocer. Y Dios nos está manifestando cosas a nosotros, hermanos, porque Dios está haciendo un trabajo y lo está haciendo a prisa. Porque la maldad que hay sobre la tierra en este tiempo, hermano, es tan grande, hermano, que usted no tiene una idea de lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Es una corrupción y una maldad y una tiranía tan horrible que está sucediendo hoy, que Dios está preparando las vidas de nosotros, hermano, para que usted no tenga ese miedo, ese terror,
y sepa que Dios es el que está en control de todas las cosas y el que nos está llevando. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo, de Jesucristo. Cuando entremos al reposo de la palabra, es cuando entremos a la eternidad de la palabra. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pero eso es un proceso. Para usted conocer la vida eterna, usted tiene que pasar por los 6 días, los tiempos, porque recuérdense que dice, a la voz del séptimo ángel, si es el séptimo, hubieron 6 toques más, ¿verdad que sí? Porque si es a la voz del séptimo ángel que el misterio de Dios será consumado, que va a ser dado a conocer, dice que se abrió el templo, se abrió el altar y el templo y el altar de Dios estaba, el tabernáculo de Dios estaba en el medio del altar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Dios tiene que abrirnos la mente para que entendamos que lo que estamos buscando está ahí mismo. Por eso Pablo lo dijo, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No tenemos que estar diciendo, ¿quién me lo traerá de allá arriba? ¿O quién me lo buscará del otro lado del mar? ¿O quién me lo sacará de las profundidades? No. Porque es la palabra que ha descendido a nuestras vidas. Y el que descendió es el mismo que asciende por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero ese es en un orden de tiempos, que la palabra es un proceso que lleva la palabra. Porque el proceso del crecimiento de la vida común y física de nosotros, nadie nace viejo y nadie nace criado y nadie nace un hombre. Pero nacimos, ¿sabes? Lo primero que entra es el esperma, que ni se ve. Pero ya viene con un señalamiento y trae en él una composición y trae en él un misterio que cuando cae en el vientre es que se va entonces desarrollando. Por eso es, hermano, que Dios nos tiene que traer a un vientre, no importa el que sea, porque las enseñanzas son vientres donde cae ese esperma divino y donde cae la palabra incorruptible, porque estamos hablando del verbo incorruptible, del verbo de inmortal, porque estamos detrás de la inmortalidad de la palabra. Y en alguna enseñanza tiene que estar el creyente para que Dios envíe su palabra. Y entonces, después que la palabra que Dios envíe crezca, porque nosotros no entendemos que la palabra llegó a nosotros. Mire, son 41 años que yo llevo detrás de este libro y siguiendo este libro. 41 años. Y ahora es que Dios me está dando a entender lo que está escrito en este libro. Porque todo tiene su tiempo y todos esos lugares por donde la palabra me ha venido trayendo y llevando es para Dios preparar lo que está por venir. Para preparar el lugar que Dios quiere que haya preparado, porque no puede aterrizar el avión si primero no hay un aterrizaje. No hay pista para aterrizar, no viene la mente de Cristo. No hay plataforma, no hay fundamento, no puede llegar la obra espiritual. Por eso dice, es imposible que Él venga sin que antes se manifieste el hijo de perdición, el hijo de la iniquidad. Y usted ya, pero ven acá, pero no es usted, hermano, es usted. Que Dios tiene que manifestar la condición que viene encerrada y en la envoltura de las escrituras que viene operando en la vida del creyente. Y Dios tiene que destruir al impío con su venida, con la manifestación de su venida. Pero tiene que el impío estar manifestado para que sea destruido y usted tiene que estar consciente. Mire, hermano, son tantas cosas, no me quiero meter ahí, pero vamos a dejarle eso, ese cantito vamos a dejarlo ahí. Pero estamos hablando de un trabajo que viene haciendo la palabra y tiene un principio y tiene un fin. Tenemos que ser convertidos, tenemos que ser transformados. Y sigue diciendo Pablo aquí, en el libro de los Corintios, 1 Corintios 15.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando, el verso 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Aleluya. Solvida es la muerte, en victoria el tiempo no será más. Porque si la muerte ya no funciona, no se muere, entramos a la eternidad. Pero esto no es decirlo así rapidito, ya estamos en no. Es un trabajo que tiene que hacer Dios en cada uno de nosotros. Si usted está en ese verso, como dice el hermano Gabriel, que muchas veces dice, busque usted encontrarse en lo que está escrito. Si usted está en ese verso, pues gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea Jesús. Aleluya. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, se olvida en la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Las gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra la que lo está haciendo todo, hermano. Y nosotros debemos estar conscientes del trabajo que está haciendo Dios en nosotros. El Señor nos ha traído por un camino largo nos ha pasado el Señor. Con muchas dificultades como las tuvo Israel. Fueron muchos los reyes que tuvo que Dios echar fuera y tuvo que Dios destronar, porque Dios tiene que ir dándonos en posesión la tierra. Pero recuérdese que hay un misterio en las Escrituras, que Dios le dio una promesa a Israel y lo sacó de Egipto y lo llevaba rumbo a la promesa, rumbo a la tierra prometida. Y hubo un problema bien grande cuando llegaron a ese lugar. La tierra ya estaba siendo habitada. Ya habían moradores en ese lugar que Dios le había prometido a su pueblo que los iba a entrar a ese lugar. Eso es un problema. Ahora, ¿se ha preguntado usted qué quiere decir eso hoy en la vida de usted? La palabra quiere llevarnos al lugar de la promesa de ella, pero ya hay sentados aquí habitantes en la mente de usted y la mía, ya. Maestro, aquí hay reyes, aquí hay príncipes, aquí hay pastores, aquí hay evangelistas, aquí hay de todo sentado. Y tenemos que entrar en conquista, en luchar para conquistar ese lugar que Dios quiere darnos a nosotros. Quiere entrarnos para usted alcanzar el sentido original de lo que está escrito. Es una lucha, hermano. No se crea que eso es una lucha, una guerra. Tiene que Miguel y sus ángeles echar fuera todo principado, toda potestad, toda autoridad. Es un trabajo que está haciendo la palabra en nosotros. Yo espero, hermano, que estemos conscientes que no estamos hablando de una fábula. Es una obra verdadera que la palabra va a hacer en nosotros. Un trabajo, y lo está haciendo, porque domingo a domingo vengo viendo, y luego los martes cuando nos reunimos me he dado cuenta de que muchas cosas están siendo removidas. Y si se están siendo removidas es para Dios que poner cosas nuevas.
Pero a veces ignoramos, como decía la enseñanza del cielo nuevo y tierra nueva, a veces ignoramos voluntariamente que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que subsisten, que fueron formados del agua y por el agua subsisten. O sea, ignoramos que el trabajo que ha hecho la palabra en nosotros antes de que entremos a la obra espiritual de la palabra, lo ha hecho Dios. Y ese trabajo se hizo para Dios preparar el lugar, para dejarnos en lo que está prometido de Él, porque la palabra tiene un comienzo, pero tiene un fin. No podemos quedarnos en el principio. Tenemos que llegar al fin. Tenemos que saber que hay un principio en la palabra, pero tenemos que también entender y creerlo de todo corazón que hay un fin. Para que podamos abrazar la promesa que está prometida para nosotros, que es la eternidad, que es lo eterno de la palabra. Entre medio del principio y el fin, ahí es que se cuenta el tiempo. Y cuando lleguemos al lugar que dice aquí las Escrituras, volviendo a Primera de Corintios, pero ya no va a ser en los versos de atrás, sino vamos a ir un poquito más adelante ahí en Primera de Corintios 15. Aleluya, gloria a Jesús. Aleluya. Y dice aquí en el capítulo de Primera de Corintios, luego el verso 24, pueden buscarlo, hermano, apuntarlo. Él es el principio y Él es ¿qué? Y Él es el fin. El que comenzó la buena obra, decía el hermano Ponciano, en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo lo creo. Créalo, hermano. La palabra ha empezado un trabajo en nosotros, pero no se quede en el principio del trabajo, no, te tiene que buscar la perfección. Dice aquí el verso 24, luego el fin. Cuando se dice luego el fin, fin es el punto de la I. Usted sabe que cuando se está escribiendo una I, se escribe el palito abajo y el punto arriba. El punto es el final de la escritura, cuando se escribe la I. Luego el fin, pero es cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia. ¿De quién está hablando aquí? De la palabra, de la enseñanza, hermano. La enseñanza está haciendo un trabajo dada de Dios, por Dios y para Dios. Y cuando Dios termine su trabajo, dice aquí, dice Pablo diciéndole a los hermanos, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, como leímos más adelante. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas le han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo y en todo. ¿Cuándo es que Dios va a ser el todo y en todo, hermano? En usted, cuando usted entre al reposo de la palabra. Cuando yo entre al reposo de la palabra. Porque la palabra, mientras tanto, en los versos más adelante, dijo que Él está haciendo un trabajo, suprimiendo todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Es una guerra, es una lucha, una pelea, porque alguien tiene que recibir la promesa y la palabra está peleando, luchando, preparando el lugar en donde nosotros hemos de entrar, abriéndonos caminos para entrar a conocer
el misterio de Dios que ha estado oculto por los siglos, porque no dice que no hay un mediador entre Dios y los hombres, un solo medio, Jesucristo hombre. Si yo quiero llegar a Nueva York, hay 3 medios de hacerse. Está el George Washington Bridge, está el Lincoln Tunnel y está el Holland Tunnel, y también está el ferry. El ferry es la lancha, y también el avión. Vamos a ponerle 5 medios. Una vez usted empieza a cruzar el puente de George Washington Bridge, el destino de usted es ¿qué? Nueva York. Usted quiere llegar a Nueva York, y cuando llegó a Nueva York, el puente hizo su trabajo, lo llevó. Jesús es la salvación de Dios, es el camino para llevarnos, es la enseñanza que nos entra el eterno, para que Dios quiere siendo el todo y en todo. Y como Él mismo es Dios, pero es la porción de Él que se nos da como salvación. Porque imagínese usted, si Dios no nos da una porción de luz, ¿cómo usted puede prepararse para entrar a esa luz? Dios nos dé entendimiento de lo que estoy hablando, hermano. Así es que vamos a dejarlo aquí porque ya el tiempo se fue. Yo espero que mediten en lo que se trató. Habieron muchas otras escrituras que ni las toqué, y Dios sabe por qué. No sé por qué, pero Dios sabe. La próxima vez pues seguiremos indagando de estas cosas. El deseo de Dios, hermano, es que nuestro trabajo no sea perdido en la tierra. El deseo de Dios es que nosotros sepamos para qué Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado no para ser religiosos, no para pertenecer a un grupo. Dios nos ha llamado, y el llamamiento que yo entiendo, yo creo de todo corazón que Dios me ha hecho un llamamiento celestial. Y a muchos hermanos que son participantes de ese llamamiento celestial, como dice el capítulo 3 de Hebreos, hermanos amados y participantes de ese llamamiento celestial. Si a usted lo llamaron para ser participante del llamamiento celestial, es para que usted participe de los lugares celestes, de los lugares celestiales. Y Pablo encontró a muchos en la predicación de él y los llevó a sentarse con él en los lugares celestiales. Pero es por medio de un trabajo que hace la palabra que nos va llevando, porque la palabra desciende, pero va subiendo por encima de todo hasta llenarlo todo. Así es que, hermano, de verdad, creamos que Dios nos está llevando en el rumbo indicado de la voluntad de Él. Cada día, cada domingo nos reunimos y cada día nos gozamos más y vemos a los hermanitos, a las hermanitas con esa disposición, y le pido a Dios que nos una, como decía el hermano Ponciano, que verdaderamente Dios nos una, porque el trabajo, como me dice cada rato el hermano Rafael, es grandísimo. Es un trabajo grande que tenemos. Y recuérdese que Moisés no pudo llevar la carga, pero Dios, él le presentó la situación y Dios le dio su ayuda, y Dios quiere que todos nos ayudemos mutuamente los unos a los otros y todos contribuyamos a la paz y a la mutua edificación. Que todos trabajemos por esta causa, por este programa. El Señor nos ayude. Vamos a dejar que... Pero mire, hermano, me queda un minuto, déjeme cantar este himno. Búscate ese himno. Señor, tú nos enseñas que todo tiene su tiempo y todo tiene su
obra debajo del cielo. Por eso no nos afanemos, veremos todo en su tiempo. El todo lo hace hermoso cuando es en su tiempo. Hay tiempo que de nacer y hay tiempo que de morir. Tiempo de plantar y arrancar lo que ha sido plantado. Hay tiempo que de nacer y tiempo que de morir. Hay tiempo de plantar y arrancar lo que ha sido plantado. Hay tiempo de matar, hay tiempo de curar, hay tiempo de llorar y reír, todo tiene su tiempo. Hay tiempo de romper, tiempo de coser, hay tiempo de callar y de hablar, todo tiene su tiempo. Esperemos todos en Dios, pues todo tiene su tiempo. Él todo lo declarará cuando sea su tiempo. Hay tiempo que de nacer y hay tiempo que de morir. Hay tiempo de plantar y arrancar lo que ha sido plantado. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y así vamos a darle.